Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video, donde abordamos una historia real que ha sacudido profundamente a Hollywood y a la opinión pública. Hoy hablaremos de una tragedia personal que rompió el silencio de uno de los actores más reservados del cine estadounidense, un hombre conocido por su talento, pero también por su férrea defensa de la vida privada. No se trata de rumores, ni de especulación, sino de hechos confirmados que ocurrieron lejos de los reflectores, pero cuyo impacto se sintió de inmediato en todo el mundo. Quédate con nosotros para entender qué ocurrió, cómo reaccionó la familia, y por qué este caso generó una conmoción tan profunda a pesar de la escasez de información oficial. La madrugada del 1 de enero comenzó de forma inesperada con una noticia que nadie quería escuchar. La familia de Tommy Lee Jones emitió un breve pero contundente comunicado tras la muerte de su hija Victoria Jones, un mensaje dirigido al público con un tono sobrio y contenido en el que agradecían las muestras de apoyo y pedían respeto por su privacidad en un momento extremadamente doloroso. No hubo dramatismo ni detalles adicionales, solo palabras medidas que reflejaban el peso de una pérdida irreparable, y la decisión clara de no exponer el duelo ante los medios. En un mundo donde las tragedias personales de las celebridades suelen convertirse rápidamente en espectáculo, este comunicado llamó la atención precisamente por lo que no decía. No hubo explicaciones, no hubo entrevistas, ni apariciones públicas, solo un límite firme entre lo que pertenece al ámbito público y lo que corresponde únicamente a la familia. Cuando una figura tan conocida elige el silencio, ese silencio se vuelve elocuente y despierta inevitablemente preguntas, pero también exige respeto. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos la motivación necesaria para seguir creando contenido serio y responsable. De acuerdo con la información confirmada por las autoridades locales, Victoria Jones fue encontrada sin vida en la madrugada del día de Año Nuevo, dentro de una habitación de hotel en San Francisco. Los servicios de emergencia respondieron a una llamada por una situación médica alrededor de las 2:50 de la mañana, y tras realizar una evaluación en el lugar, confirmaron el fallecimiento. En ese momento no se determinó una causa oficial de muerte, y se informó que la investigación quedaba abierta y en curso. La ausencia de una explicación inmediata añadió un elemento de incertidumbre, que marcó las horas y días posteriores. Medios y público tuvieron que limitarse a los datos estrictamente verificados, sin conclusiones apresuradas. Este primer tramo de la historia no gira en torno a teorías ni conjeturas, sino al instante preciso, en que una tragedia íntima se cruza con el interés público, recordándonos que detrás de los nombres conocidos, existen familias reales enfrentando pérdidas reales. Para comprender la magnitud de esta pérdida, es imprescindible detenerse en quién fue realmente Victoria Jones, más allá de su vínculo con una figura legendaria del cine. Desde muy joven creció en un entorno marcado por la creatividad, los rodajes y la disciplina artística, pero también por una fuerte conciencia de los límites entre lo público y lo privado. La fama nunca fue presentada como un objetivo en sí mismo, sino como una circunstancia inevitable ligada a la profesión de su padre, algo que debía manejarse con cuidado y distancia. Su primer contacto con el mundo del cine ocurrió a una edad temprana, cuando apareció en pantalla junto a Tommy Lee Jones, en una producción ampliamente reconocida. Aquella experiencia, vivida desde la cercanía familiar, no fue el inicio de una carrera impulsada por la ambición, sino una exploración puntual dentro de un entorno que conocía desde dentro. Para muchos niños de celebridades, ese tipo de debut marca el comienzo de una trayectoria constante, pero en su caso fue solo un episodio aislado dentro de una vida mucho más amplia y compleja. Con el paso de los años, Victoria realizó algunas participaciones adicionales en televisión y cine, siempre en papeles secundarios, y sin una exposición excesiva. Estas apariciones demostraron que tenía la capacidad y la formación necesarias para desenvolverse frente a la cámara, pero también dejaron claro que no buscaba capitalizar su apellido como una herramienta para abrirse camino. Su presencia pública fue siempre discreta, casi medida, y nunca acompañada de campañas mediáticas, ni de una construcción deliberada de imagen.
Uno de los rasgos más significativos de su historia personal es la decisión consciente de alejarse del mundo del entretenimiento. Tras su última participación confirmada, optó por retirarse de la actuación y construir una vida lejos del foco mediático. Este paso no fue repentino, ni producto de una crisis pública, sino una elección gradual que reflejaba una clara comprensión de los costos emocionales y personales que conlleva la exposición constante. Lejos de los reflectores, Victoria Jones buscó una existencia más reservada, definida por relaciones personales y experiencias que no estaban destinadas al consumo público. Esa elección, en un contexto donde la fama suele heredarse y explotarse, habla de una identidad propia y de una voluntad firme, de no reducirse a la etiqueta de hija de una celebridad. Su vida, aunque parcialmente conocida, estuvo marcada por espacios de privacidad cuidadosamente protegidos. En cuanto a la relación con su padre, Tommy Lee Jones siempre mantuvo una postura clara de resguardo familiar. No era habitual verlo compartir detalles íntimos ni utilizar su vida personal como material de promoción. Esa misma discreción se trasladó a la forma en que protegió a sus hijos, permitiéndoles crecer con cierta normalidad dentro de un entorno extraordinario. En ese marco, Victoria ocupó siempre un lugar central como hija, no como figura pública. Esta parte de la historia permite entender que Victoria Jones no fue simplemente un nombre asociado a una noticia trágica, ni una presencia secundaria en la trayectoria de un actor famoso. Fue una persona que conoció de cerca el mundo del espectáculo, que tuvo la oportunidad de formar parte de él, pero que eligió conscientemente un camino distinto, más silencioso y alejado del escrutinio constante. Cuando la noticia comenzó a difundirse, la reacción de los medios fue inmediata, pero sorprendentemente contenida para un caso de esta magnitud. En un entorno donde las tragedias vinculadas a figuras públicas suelen desatar una avalancha de titulares sensacionalistas, esta vez predominó una cautela poco habitual. Los principales medios se limitaron a reproducir la información confirmada por las autoridades y el comunicado oficial de la familia, evitando especulaciones y omitiendo detalles no verificados. Esa moderación inicial marcó el tono de toda la cobertura posterior. Aún así, el interés público creció con rapidez. El nombre de Tommy Lee Jones está ligado a décadas de cine y a una presencia cultural sólida, por lo que cualquier acontecimiento relacionado con su vida personal genera inevitablemente atención. Lo particular de este caso fue que la conversación mediática no giró en torno a nuevos datos, sino alrededor de la ausencia de ellos. El silencio informativo, lejos de apagar el interés, lo intensificó, convirtiéndose en el eje central de la discusión pública. Las plataformas digitales amplificaron este fenómeno. En redes sociales, miles de mensajes comenzaron a aparecer en cuestión de horas. Una parte importante del público expresó condolencias sinceras y respeto por la familia, reconociendo la gravedad del momento. Sin embargo, también surgieron preguntas insistentes, comparaciones con otros casos y teorías, basadas en suposiciones. Este contraste reflejó una dinámica cada vez más frecuente, donde la empatía convive con la ansiedad por obtener respuestas inmediatas, incluso cuando no existen datos suficientes para ofrecerlas. Desde el ámbito institucional, las autoridades locales mantuvieron una postura firme y coherente. Se confirmaron únicamente los hechos básicos. La respuesta de los servicios de emergencia, el horario del aviso, el procedimiento seguido en el lugar y la apertura formal de una investigación. No hubo declaraciones ambiguas ni intentos de cerrar el caso de forma prematura. Esta forma de comunicar, limitada, pero clara, reforzó la idea de que cualquier conclusión requería tiempo y análisis, no presión mediática. La industria del entretenimiento también reaccionó de manera inusual. Colegas, conocidos y figuras cercanas al actor optaron en su mayoría por el silencio o por mensajes breves y respetuosos. No se registraron discursos extensos ni apariciones públicas buscando protagonismo. En un entorno acostumbrado a la exposición constante, esta discreción colectiva fue una señal clara de respeto hacia la familia y de reconocimiento de la gravedad de la situación.
Con el paso de los días, el caso continuó siendo mencionado, pero sin nuevos elementos que alteraran el relato inicial. Esta falta de novedades no disminuyó su impacto, sino que lo transformó en una especie de pausa incómoda, un espacio donde el público tuvo que enfrentarse a la realidad de no tener todas las respuestas. En lugar de giros dramáticos, lo que quedó fue una sensación persistente de incertidumbre. Esta tercera parte deja en evidencia cómo la combinación de silencio familiar, cautela mediática y comunicación institucional limitada puede contener, aunque no eliminar, la especulación pública. También muestra una tensión fundamental de nuestra época. La dificultad de aceptar que no todo acontecimiento trágico puede explicarse de inmediato. A veces, la ausencia de información no es un vacío que deba llenarse, sino una señal de que el respeto y el tiempo son indispensables. Más allá de los comunicados oficiales y de la cobertura mediática, esta historia desemboca inevitablemente en una dimensión humana que rara vez se refleja con profundidad en los titulares. Para una familia, la pérdida de una hija no es un suceso que pueda resumirse en fechas, horarios o informes preliminares. Es una fractura silenciosa que altera para siempre la vida cotidiana, una ausencia que se instala en cada espacio y que no admite explicaciones rápidas. En el caso de Tommy Lee Jones, esta dimensión adquiere un peso particular por la forma en que siempre ha defendido su intimidad y la de los suyos. El impacto emocional de una pérdida así no distingue entre personas anónimas y figuras reconocidas. El dolor es el mismo, pero cuando ocurre bajo la mirada del público, incluso el silencio se transforma en un acto significativo. La decisión de la familia de no ampliar información ni ofrecer declaraciones adicionales no es una estrategia comunicativa, sino una necesidad humana. Es la manera de preservar un duelo que no pertenece al espectáculo ni al consumo público, aunque el mundo exterior insista en buscar respuestas. Este caso también invita a una reflexión más amplia sobre cómo se consumen las tragedias personales en la era de la información inmediata. La curiosidad, aunque natural, puede convertirse fácilmente en presión cuando se exige claridad instantánea ante situaciones que requieren tiempo, respeto y sensibilidad. No todas las historias tienen un desenlace claro ni una explicación definitiva, y pretender forzarlos puede resultar invasivo y dañino para quienes atraviesan el momento más difícil de sus vidas. La ausencia de conclusiones oficiales no significa vacío, sino proceso. Detrás de cada investigación hay personas, protocolos y tiempos que no pueden acelerarse sin perder rigor. Para el público, aceptar esta realidad implica reconocer un límite ético entre el derecho a estar informado y el deber de respetar el dolor ajeno. En este caso, ese límite ha sido señalado de manera firme por la propia familia y también, en gran medida, por la actitud contenida de los medios. Para quienes observan desde fuera, la historia de Victoria Jones parece terminar donde comienzan las preguntas sin respuesta. Sin embargo, para su familia, ese punto marca el inicio de un camino mucho más largo y silencioso. El de la reconstrucción emocional, el de aprender a convivir con la ausencia, y el de encontrar sentido en medio de una pérdida irreparable. No hay giros dramáticos ni revelaciones finales que puedan cerrar ese proceso. Este cierre no busca ofrecer conclusiones definitivas, ni resolver incógnitas pendientes, sino invitar a una mirada más consciente y empática. Recordar que detrás de cada nombre conocido hay personas reales, relaciones reales y dolores reales. La memoria de Victoria Jones permanece en el ámbito de quienes la conocieron de verdad, lejos de las cámaras y de los titulares, donde el respeto y el silencio se convierten en la forma más honesta de despedida. En esta parte final ampliada, es importante detenerse en el significado más profundo que deja esta historia cuando se observa con cierta distancia. Más allá del impacto inmediato de la noticia, el caso de Victoria Jones expone una realidad que rara vez se discute con honestidad. El costo emocional de crecer cerca de la fama y, al mismo tiempo, intentar vivir una vida propia. No se trata de privilegios ni de ventajas materiales, sino de una exposición constante que puede condicionar decisiones, silencios y renuncias.
Para muchas personas, el apellido Jones evoca una carrera brillante, premios y reconocimiento internacional. Sin embargo, para Victoria, ese apellido también implicaba una identidad que debía negociar continuamente. Elegir una vida más reservada, alejada del foco mediático, no fue un rechazo al mundo del cine, sino una afirmación personal. Fue la búsqueda de un espacio donde existir sin ser observada, analizada o comparada de forma permanente. Este caso también reabre una conversación incómoda sobre cómo la sociedad procesa las tragedias ajenas. Cuando una historia involucra a figuras conocidas, el duelo se vuelve público de manera automática, incluso si la familia intenta mantenerlo en privado. La repetición de la noticia, los debates en redes y la expectativa de novedades transforman una pérdida íntima en un fenómeno colectivo. En ese proceso, el dolor corre el riesgo de convertirse en contenido. Resulta significativo que, pese a la atención global, no hayan surgido grandes revelaciones ni narrativas alternativas confirmadas. Ese vacío informativo obligó a muchos espectadores a enfrentarse a algo poco habitual: aceptar que no todo tiene una explicación inmediata ni un cierre claro. En una cultura acostumbrada a consumir historias con principio, desarrollo y desenlace, este caso rompe el esquema y deja una sensación de incomodidad que invita a la reflexión. Desde una perspectiva más amplia, la historia de Victoria Jones también plantea preguntas sobre la salud emocional, la presión social y la importancia de respetar los tiempos del duelo. No todas las batallas son visibles y no todas las decisiones personales necesitan ser comprendidas por el público. A veces, el mayor acto de respeto es reconocer que existen aspectos de la vida que no nos pertenecen como espectadores. Este cierre ampliado no pretende añadir dramatismo ni buscar conclusiones forzadas. Su objetivo es ofrecer un espacio de pausa, un momento para pensar en cómo se cuentan estas historias y en cómo se consumen. La memoria de Victoria Jones queda ligada no a los titulares, sino a la necesidad de mirar las tragedias con más humanidad y menos urgencia por explicarlas.